Buenas tardes a todos. Los Estados Unidos podrían estar a punto de experimentar un auge económico. Amigos, grandes inversiones como una de $100,000 millones por parte de SoftBank están siendo anunciadas. Esto forma parte de un nuevo esfuerzo para traer de vuelta la manufactura y la inversión a los Estados Unidos, impulsado por el próximo presidente Donald J. Trump, quien ni siquiera ha asumido el cargo todavía. Mientras esto sucede, también estamos viendo un nuevo apoyo para la administración entrante por parte de grandes empresas tecnológicas. Recordemos que esto es un gran cambio respecto a las elecciones de 2020, cuando muchas de estas empresas se oponían a Trump. Ahora, compañías tecnológicas y sus directores ejecutivos incluso están donando al fondo inaugural de Trump, que se financia de manera privada. Además, la semana pasada se hizo historia. Por primera vez, se mostró un nacimiento en los escalones del Capitolio de los Estados Unidos. Primera vez en la historia. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Es algo positivo? ¿Negativo? ¿Qué piensan de estas nuevas inversiones que están llegando? Amigos, entremos en el tema. Además, un anuncio rápido. La Casa Blanca acaba de establecer el Grupo de Monitoreo y Acción contra la Censura China para supervisar y abordar los esfuerzos del Partido Comunista Chino para censurar o intimidar a ciudadanos estadounidenses. Esto es muy importante porque incluso yo soy blanco de estos ataques. Hoy hablaremos de estos temas y más, así que comencemos. Primero, una gran campaña está en marcha para traer de vuelta la manufactura y la inversión a los Estados Unidos. La administración entrante de Trump está trabajando en incentivos para la inversión extranjera. También usará aranceles e impuestos, bajos impuestos para las empresas, como métodos para atraer de nuevo la manufactura nacional. Ahora bien, incluso con Trump aún sin asumir el cargo, esto ya está teniendo un gran efecto. Tanto así que, incluso los aranceles están colapsando al actual gobierno canadiense, como puede que hayan notado. Ya se están anunciando grandes proyectos de inversión y líderes empresariales están viajando a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago para reuniones antes de la toma de posesión el 20 de enero. Un gran proyecto de inversión ya fue anunciado recientemente. Esto proviene del director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son, quien se compromete a invertir $100,000 millones en los Estados Unidos en los próximos 4 años. La administración de Trump, en otras palabras. Aquí están Trump y el director ejecutivo de SoftBank anunciando esta inversión. Miren esto. Hoy me emociona anunciar que SoftBank invertirá $100,000 millones en América, creando un mínimo de 100,000 empleos estadounidenses. Él está haciendo esto porque se siente muy optimista sobre nuestro país desde las elecciones, y muchas otras personas también están llegando con cantidades tremendas de dinero. Mi nivel de confianza en la economía de los Estados Unidos ha aumentado enormemente con su victoria. Por eso, ahora estoy emocionado de comprometer estos $100,000 millones y 100,000 empleos en los Estados Unidos. Esto es el doble de la última vez, como dijo el presidente Trump. Porque yo digo, el presidente Trump es un presidente de apostar el doble. Entonces, voy a duplicar la apuesta. $100,000 millones y 100,000 empleos. Este es mi nivel de confianza, porque ahora se han duplicado. Ahora, eso es un compromiso de $100,000 millones y alrededor de 100,000 empleos, probablemente bien remunerados, en los Estados Unidos. Parte de esta nueva inversión también podría estar relacionada con la reciente promesa de Trump de ofrecer beneficios a quienes invierten $1,000 millones o más en los Estados Unidos. Esto fue lo que anunció en Truth Social el 10 de diciembre. Cualquier persona o empresa que invierta $1,000 millones o más en los Estados Unidos recibirá aprobaciones y permisos completamente expeditos, incluyendo, pero no limitado a, todas las aprobaciones ambientales. Prepárense para la acción. Ahora bien, hay preguntas sobre cuán absoluto puede ser esa promesa. Es probable que haya algo de burocracia en el camino, dependiendo del tipo de proyecto. Para tener un proceso más acelerado, es decir, que no se autoricen 100% las inversiones masivas, podría ser probable. También estamos viendo nuevo apoyo para la administración entrante de Trump por parte de grandes empresas tecnológicas y sus líderes. Esto es un gran cambio respecto a las elecciones de 2020. A varios de los líderes de estas empresas tecnológicas no parecía agradarle Trump en ese momento.
Pero esto cambió ahora en 2024. Trump comenzó a tener más apoyo de líderes en las industrias. Parte de esto probablemente se deba a que están enfrentando demandas por todos lados en Europa y América Latina. Y ahora, en los días previos a la inauguración presidencial, parece que hay reuniones importantes llevándose a cabo. Breitbart dijo lo siguiente: el presidente electo Donald Trump se prepara para su regreso a la oficina oval. Un número creciente de líderes de la industria tecnológica está llegando a su resort Mar-a-Lago en Florida, aparentemente en un esfuerzo por ganarse a la próxima administración. Ahora señala que el último ejecutivo de alto perfil en unirse a esta tendencia es el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien cenó con Trump en el resort el viernes. Este encuentro marcó su primera interacción en persona desde una llamada telefónica hace 2 meses. Durante una aparición a mediados de octubre en el podcast de Patrick Bet-David, Trump reveló que Cook lo había llamado para hablar sobre la multa de $15,000 millones que la Unión Europea impuso a Apple. Esto es importante porque esas multas de la Unión Europea también están dirigidas, por ejemplo, a Facebook y Meta, así como a otras grandes empresas tecnológicas. El argumento en Europa es que, básicamente, Estados Unidos tiene un monopolio en alta tecnología. Algunos gobiernos europeos están financiando sus presupuestos al multar a empresas estadounidenses. Las compañías no pueden hacer mucho al respecto porque las multas vienen de diferentes gobiernos. Ahora señala aquí que la visita de Cook a Mar-a-Lago ocurre justo después de que otros gigantes tecnológicos han mostrado su apoyo a la inauguración de Trump. OpenAI, dirigida por Sam Altman, ha prometido donar personalmente $1 millón al fondo inaugural. Amazon, financiada por Jeff Bezos, quien también posee el Washington Post, planea contribuir con $1 millón en efectivo y otro $1 millón adicional para transmitir la ceremonia del 20 de enero a través de su servicio de Prime Video. Trump también mencionó una próxima reunión con Bezos, a quien ha criticado previamente. Cabe decir que se criticaron bastante entre sí. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien recientemente visitó Mar-a-Lago, ya ha donado $1 millón al fondo inaugural de Trump. Este movimiento, junto con las contribuciones de otras empresas tecnológicas, señala un cambio en la manera en que la industria se relaciona con la administración entrante. Todos parecen estar acercándose a Trump. Parte de la especulación sobre este repentino apoyo dentro del sector tecnológico radica en que muchas de estas empresas están lidiando con regulaciones extranjeras severas, incluidas demandas y multas masivas impuestas por gobiernos extranjeros. Lo que significa que en realidad no puedes impugnarlas ante los tribunales, simplemente te multan y tienes que pagarlas. Estas multas, en algunos casos, alcanzan miles de millones de dólares o cientos de millones. Muchas empresas no pueden hacer mucho al respecto. Por ejemplo, cuando Twitter, ahora X bajo la dirección de Elon Musk, enfrentó cargos en Brasil porque ese país quería censurar a brasileños en la plataforma. Al final, Twitter tuvo que ceder ante la presión extranjera. Al final tuvieron que doblegar la presión extranjera. Es posible que algunas de estas organizaciones y líderes de empresas estén buscando al presidente para que defienda a las empresas estadounidenses de las presiones extranjeras. Estas empresas, por sí solas, no pueden hacer mucho contra gobiernos extranjeros, y parece que están buscando a Trump para tal vez desempeñar ese papel o tal vez algo más, quién sabe, tal vez para defenderlos de nuevo, tal vez en los EEUU, y mover la fabricación de cosas y todos sus proyectos de vuelta a los Estados Unidos, quién sabe, pero ahora están buscando acercarse a Trump. En otras noticias, ABC News acordó otorgar $15 millones a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda por difamación. The Epoch Times reportó lo siguiente: ABC News y su presentador George Stephanopoulos han llegado a un acuerdo con el presidente electo Donald Trump en una demanda por difamación. Trump los demandó por difamación y acordaron realizar una contribución benéfica de $15 millones. Además, pagarán $1 millón para cubrir los honorarios legales de Trump y emitirán una disculpa. El caso se origina en las acusaciones de Trump de que Stephanopoulos lo difamó al afirmar, durante una entrevista con Mace, que un jurado había declarado a Trump culpable de violación. Trump calificó esa declaración como difamatoria. La entrevista de ABC se produjo tras 2 demandas civiles presentadas en Nueva York por la autora E. Jean Carroll, quien en 2019 acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en los años 90. Se señala que, aunque el jurado rechazó su reclamo de violación, lo cual, dicho sea de paso, muchas personas han olvidado, sí consideró a Trump responsable de abuso sexual.
En otras palabras, el jurado determinó que Trump no la violó, pero sí lo declaró responsable de abuso sexual. Trump ha negado constantemente las acusaciones y aproximadamente una semana después dice, en la entrevista del 10 de marzo, Trump presentó una demanda por difamación contra Stephanopoulos en el Distrito Sur de Florida. Ahora el acuerdo tuvo lugar poco antes de que el caso pasara a la fase de descubrimiento. En otras palabras, nunca llegó a juicio. Este caso de difamación se resolvió antes de que eso pudiera suceder, y ABC va a disculparse por lo que dijeron. Ahora, si se hubiera pasado a la fase de descubrimiento, habría revelado las comunicaciones internas de ABC y, en particular, todas sus conversaciones sobre Donald Trump. Una cosa importante en las demandas por difamación contra figuras y organizaciones es que tienes que establecer intención maliciosa. Debes demostrar que hay cierta malicia involucrada, que no les gusta a la persona por alguna razón, para poder decir que son culpables de difamación. Y el propósito de abrir las comunicaciones y revisarlas es ver si tenían comunicaciones personales diciendo que odian a Donald Trump o que lo desprecian o cualquier otra cosa. Cosas que demuestren un sesgo inherente y una intención maliciosa. Y no se pudo llegar a ese punto porque llegaron a un acuerdo antes de que eso pudiera suceder. Este caso también está generando conmoción ahora mismo en la industria de las noticias, dado que muchos otros periodistas e influencers, muchos de ellos, hicieron declaraciones similares contra Trump. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que Trump violó a alguien? Legalmente no lo hizo. Legalmente, el jurado determinó que no lo hizo. Eso nunca sucedió. Trump no es culpable de eso, pero ¿cuántas veces has escuchado decir eso? Esto está planteando preguntas. Este nuevo caso, sobre si el equipo legal de Donald Trump buscará presentar cargos similares por difamación contra una gran cantidad de otros periodistas, organizaciones de noticias y figuras públicas, porque muchos de ellos han estado diciendo esto una y otra vez. Y nuevamente, ABC acaba de perder 15 millones por esto. Ahora, junto a esto, la industria de las noticias en sí misma enfrenta muchos otros problemas propios. Trump ha sugerido que va a poner fin al llamado cartel de la censura, como él lo llama. Y esto podría abrir algunas empresas a posibles demandas o incluso cargos criminales, particularmente, diría yo, tal vez incluso violaciones antimonopolio, que es algo que Trump ha mencionado, porque nuevamente, si tienes una organización de noticias colaborando con las grandes tecnológicas y otras organizaciones para censurar a sus competidores, para cerrar a sus competidores y hacer que no puedan competir en igualdad de condiciones, eso se llama una violación antimonopolio. Incluso podrías llamarlo extorsión, de hecho. Pero mira, incluso sin cargos criminales o posibles demandas, el fin de la censura en las redes sociales y la publicidad en noticias, porque hay empresas de publicidad que básicamente controlan dónde pueden poner sus anuncios las personas, y muchas organizaciones de noticias incluso apuntan a los anunciantes de sus competidores cuando hacen reportajes negativos, y también, sin mencionar los rankings de motores de búsqueda y cómo los manipulan. Si todos estos controles llegan a su fin, significa que el establecimiento de noticias corporativas, todos los viejos medios de comunicación tradicionales, pronto podrían tener que competir en igualdad de condiciones con todos los nuevos medios independientes, y eso los está asustando, incluso antes de todo esto. Muchos ahora se están preparando para competir con los medios emergentes que ya están ganando, en muchos casos, la batalla del apoyo público. Si miras las vistas que Joe Rogan obtiene y las comparas con la mayoría de los medios tradicionales, ni siquiera puedes compararlos, ¿verdad? Mira las vistas que algunos influencers en línea obtienen y compáralas con las vistas de los principales medios de noticias. Tienes periodistas independientes e influencers obteniendo más vistas. Van Jones de CNN incluso mencionó esto durante un evento reciente. Mira esto. Lo que antes era corriente ahora es marginal, y lo que era marginal ahora es corriente. Hay plataformas, hay personas por ahí que están obteniendo 14 millones de visualizaciones, mientras que nosotros en las noticias por cable estamos obteniendo 1 o 2 millones. Así que hay un mundo completamente diferente allá afuera. Kellyanne Conway, odio estar de acuerdo con ella, pero muchas veces lo hago. Donald Trump entendió eso y nosotros no. Y no es solo que los demócratas no lo entiendan. Toda la clase política está completamente fuera de lugar, completamente fuera de lugar, completamente fuera de lugar. Ahora mira, diría que tiene razón. Lo que se llama corriente principal se ha convertido en marginal. Solo mantienen lo corriente principal porque tienen los principales controles sobre el sistema, y lo que se llama marginal se ha convertido en corriente principal. Y aquí está el problema con eso.
El problema es que los medios alternativos, con ellos los marginales, tienen más vistas que los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo defines qué es lo marginal y qué es lo corriente? Bueno, lo corriente se decide por lo que tiene la audiencia dominante, ¿verdad? Es la corriente de quién domina la atención pública. Si los medios alternativos tienen una audiencia más grande, ¿no significa eso que ellos son los que se convierten en lo corriente y que los medios corporativos se han convertido en lo marginal, verdad? Es un problema, nuevamente, de quién domina cuando se trata de la atención pública. ¿Quién resuena más con la mayoría de la audiencia pública? ¿Quién resuena más con la persona promedio? Y si miras quién resuena más con la persona promedio y comparas nuevamente diferentes medios de noticias, diferentes fuentes en línea, francamente, nuevamente, lo corriente se ha convertido en lo marginal. The Epoch Times, por cierto, un medio independiente, somos el cuarto periódico más grande del mundo, pero ya sabes, apenas recibimos mucha atención cuando se trata de la sala de prensa de la Casa Blanca, así que eso está cambiando un poco ahora. Parece muy probable que podamos estar viendo cómo el viejo sistema de noticias comienza a colapsar. Podríamos estar viendo, y ya lo estamos viendo, diría yo, hasta cierto punto, el ascenso oficial de los nuevos medios, porque parece que los nuevos marginales, también conocidos como los medios tradicionales, están cambiando dónde y cómo cubren las noticias, porque se están dando cuenta de que el juego está cambiando y ya no pueden manipularlo a su favor. Ahora, en otras noticias, amigos, se hizo historia la semana pasada de una manera importante. Por primera vez en toda la historia de los Estados Unidos, se colocó un nacimiento en los escalones del Capitolio de los Estados Unidos. Christian Post dijo esto: por primera vez en la historia, un nacimiento fue exhibido en los escalones del Capitolio de los Estados Unidos el martes, marcando lo que los organizadores dicen es un hito para la libertad religiosa y la primera enmienda. Señala que la exhibición, acompañada de oraciones, villancicos y la lectura de la historia de Navidad, fue posible gracias a una decisión histórica de una corte federal que otorgó al reverendo Patrick Mahoney y a sus seguidores el derecho de celebrar pacíficamente la temporada navideña en los terrenos del Capitolio. Y, mientras se realizaba en los escalones sureste del Capitolio, la exhibición fue la culminación de una batalla legal que comenzó hace más de una década. Han estado luchando por esto durante más de 10 años. Cuando Mahoney, director de la Coalición de Defensa Cristiana con sede en Washington, D.C., enfrentó repetidas amenazas de arresto por sus intentos de leer la historia de Navidad de la Biblia y exhibir un nacimiento en el árbol de Navidad del Capitolio. Ahora también señala recientemente, en mayo de 2024, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Washington, D.C., falló a favor de Mahoney. Determinaron que él tenía la razón, ¿verdad? Y declararon que los escalones del Capitolio son un foro público donde las demostraciones pacíficas ya no pueden ser prohibidas. Esta decisión sentó un precedente, asegura, que garantiza que los escalones del Capitolio puedan usarse para expresiones públicas de fe religiosa, incluida la exhibición de un pesebre. Ahora bien, este es realmente un evento histórico para las exhibiciones religiosas en propiedades gubernamentales en general. Parte de esto, podrías decir, se trata de los escalones del Capitolio, y si son un foro público, pero realmente ha habido un largo debate en este país sobre esta llamada separación entre Iglesia y Estado en general, ¿verdad? Algunos han interpretado la separación entre Iglesia y Estado, que por cierto no está escrita en la ley, sino que estaba en las cartas de Jefferson, pero ha sido tomada como si fuera ley, como que las religiones no pueden ser interferidas por el Estado. Otros han interpretado que significa que las instituciones religiosas no deberían poder involucrarse en la política, que de alguna manera es una restricción a la religión. En realidad, según la primera enmienda de la Constitución, que sí define la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de religión, ¿verdad? Ahí es donde realmente entra en juego. Las interpretaciones más antiguas sobre las protecciones legales de la religión sugieren que en realidad se trataba de prevenir la supresión de la religión por parte del gobierno, que la religión no debería ser regulada, controlada, presionada, cambiada ni silenciada, y no al revés, como que las personas religiosas de alguna manera no pueden involucrarse en política. Es al revés, ¿verdad? Y otros han planteado la cuestión de qué sería la ley si estuviera completamente separada de los valores religiosos. ¿Qué es el gobierno sin valor religioso? ¿Qué es la ley sin valor religioso? Yo diría que la ley es casi inseparable de alguna forma de religión. La idea de que el asesinato está mal,
La idea de que robar está mal, la idea de que dañar los intereses de otra persona está mal de alguna manera, estas cosas realmente provienen de la religión, y cuando te adentras en los fundamentos de la ley, es casi imposible separarla en ciertos aspectos de los valores religiosos. Es muy probable que veamos más eventos como este. El caso legal que acaba de ocurrir en D.C. todavía podría ser apelado ante cortes superiores. Esto podría no ser el final, pero básicamente respalda que las demostraciones religiosas están protegidas bajo la misma ley constitucional que cualquier otro tipo de libertad de expresión. Y diría, nuevamente, si lees la primera enmienda de la Constitución, está bastante claro, ¿verdad? Ahora, en otras noticias, el Partido Comunista Chino está tratando activamente de exportar sus persecuciones religiosas a los Estados Unidos. El Partido Comunista Chino, en el extremo opuesto de la persecución religiosa, persigue prácticamente todas las religiones importantes. Nuevamente persiguen a los cristianos, persiguen a los musulmanes, persiguen a los budistas, persiguen a los practicantes de Falun Dafa, y persiguen a cualquier otra religión organizada que puedan porque las reconocen como amenazas al régimen ateísta del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino quiere traer esa persecución aquí a los Estados Unidos. Esto ha sido revelado en documentos filtrados y comunicaciones que llegan hasta los niveles más altos del Partido Comunista Chino. El plan actual del Partido Comunista Chino es alimentar la desinformación que han elaborado sobre diferentes organizaciones, pasar esa desinformación a periodistas controlados e influenciadores, sus pequeños títeres aquí en los Estados Unidos, hacer que creen reportajes negativos y luego usar esos reportajes para lanzar ataques legales contra sus objetivos. En este momento, el principal objetivo de esta campaña del Partido Comunista Chino es Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, una práctica espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. El Partido Comunista Chino los considera una amenaza al Estado porque los valores de Falun Dafa van en contra de las teorías y valores comunistas. Específicamente, el comunismo cree en la lucha entre el hombre y la naturaleza, la lucha con el cielo y, nuevamente, la lucha social. Ahora, en particular, este nuevo sistema de ataque está dirigido a negocios en los Estados Unidos fundados por practicantes de Falun Gong. Esto incluye a The Epoch Times, incluye a NTD, incluye a Shen Yun Performing Arts. Interesante al mismo tiempo, el New York Times ha estado publicando una serie de reportajes negativos contra Shen Yun. También ha sido expuesto que han ocultado vínculos del Partido Comunista Chino con algunas de sus fuentes. El New York Times no mencionó que algunas de sus fuentes tienen vínculos con el Partido Comunista Chino. Una persona que se atribuyó el mérito de ayudar al New York Times también es una figura clave que está mencionada en los documentos del Partido Comunista Chino como una herramienta para llevar a cabo esta operación. El New York Times, notablemente, tiene una larga historia de apaciguar al Partido Comunista Chino y encubrir su genocidio contra Falun Gong, y parece que esta campaña está teniendo consecuencias reales. Shen Yun está recibiendo amenazas de muerte, incluidas amenazas de tiroteos masivos en sus presentaciones aquí mismo en los Estados Unidos. The Epoch Times informó que 2 teatros en los Estados Unidos han recibido amenazas de tiroteos masivos si proceden con las presentaciones de Shen Yun Performing Arts. Shen Yun es una compañía con sede en Nueva York que ha sido durante mucho tiempo un objetivo del Partido Comunista Chino. Los mensajes amenazantes vistos por The Epoch Times siguieron a una serie de amenazas similares dirigidas a Shen Yun y los lugares donde se presentan sus espectáculos a principios de este año, todas las cuales terminaron siendo infundadas. Al final, no se produjeron tiroteos. Los presentadores locales de las actuaciones reportaron las amenazas a la policía y al FBI en ambas ciudades. Ellos están tomando estas amenazas en serio. Ahora, de manera interesante, los legisladores estadounidenses han estado respondiendo a las campañas del Partido Comunista Chino para exportar sus persecuciones religiosas a los Estados Unidos. Ahora hay acciones gubernamentales en marcha para investigar, examinar y quizás detener los intentos del Partido Comunista Chino de traer sus persecuciones religiosas al suelo estadounidense. Las audiencias en Washington están sacando a la luz esta amenaza, y tanto demócratas como republicanos, en ambos lados del espectro político, han expresado su preocupación por las acciones del Partido Comunista Chino. Además, parece que la Casa Blanca también está involucrándose para investigar y exponer las campañas del Partido Comunista Chino. Esto es a través de un grupo recién establecido llamado Grupo de Monitoreo y Acción contra la Censura China.
Hablaré más sobre esto después de que volvamos de una pausa en menos de unos segundos, así que no se vayan a ningún lado. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Ahora, parece que la Casa Blanca también está involucrándose para investigar y exponer las campañas del Partido Comunista Chino. Esto es a través del recién establecido Grupo de Monitoreo y Acción contra la Censura China. La Casa Blanca declaró esto en una acción presidencial el 12 de diciembre. Biden dijo lo siguiente en una carta: por la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, y para monitorear y abordar los efectos de cualquier esfuerzo por parte de la República Popular China, el Partido Comunista Chino, llamado PCC, ya sea directamente o a través de intermediarios, para censurar o intimidar a cualquier persona de los Estados Unidos. Por la presente ordeno lo siguiente. Él dice que está dirigiendo al asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional y al director del Consejo Económico Nacional para liderar un esfuerzo interinstitucional que supervise el desarrollo y la ejecución de una estrategia federal integrada. Este esfuerzo tiene como objetivo monitorear y abordar los efectos de cualquier esfuerzo por parte del RPC, nuevamente el régimen chino, para censurar o intimidar en los Estados Unidos o en cualquiera de sus posesiones o territorios a cualquier persona de los Estados Unidos, incluyendo empresas estadounidenses que operen en la PRC y ejerzan su libertad de expresión. Además del grupo de trabajo que se establece bajo la oficina ejecutiva, también incluye representantes de todo el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento del Tesoro, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la CIA, el FBI y una larga lista de otros. Se señala que el grupo de trabajo se reunirá al menos 2 veces al año. También hablará con actores del sector privado, los medios de comunicación y aliados y socios internacionales de Estados Unidos. Y esto podría ser particularmente importante ya que el Partido Comunista Chino tiene esfuerzos muy agresivos para censurar a empresas estadounidenses. Por ejemplo, Hollywood. El Partido Comunista Chino controla una gran parte de los estudios de producción. Controlan algunos de los sectores más grandes de Hollywood. Es muy difícil realizar una película sin la participación del Partido Comunista Chino. Muchas de las empresas de medios, nuevamente, deben censurarse en nombre del Partido Comunista Chino si quieren siquiera operar en China. Las grandes tecnologías, por ejemplo, son presionadas constantemente por el Partido Comunista Chino y muchos otros sectores. Incluso la NBA ha sido objeto de censura por parte del Partido Comunista Chino. Recuerda que si los jugadores hablan del trabajo esclavo en China, son atacados. Ahora diría que es aún más importante para personas como yo, francamente, y para The Epoch Times y otros que se atreven a hablar en contra del Partido Comunista Chino, los que hemos decidido no censurarnos y no quedarnos callados, porque personas como yo nos enfrentamos a hostigamiento y ataques abiertos simplemente por atrevernos a criticar al régimen chino, y ahora estamos descubriendo que el Partido Comunista Chino tiene un enorme programa diseñado para intentar dejarnos, y a otros, fuera del negocio. Esto lo hacen principalmente aprovechando sus conexiones con periodistas títeres e influencers títeres, utilizándolos para desencadenar ataques en el sistema legal de los Estados Unidos. Esto está directamente relacionado con el programa de las 3 guerras del PCC, que incluye guerra psicológica, guerra mediática y guerra legal. Para el PCC, esto es una operación militar que aprovecha fuentes extranjeras, como medios de comunicación estadounidenses que controla o influye. Ahora, el grupo de trabajo de la Casa Blanca también investigará y expondrá las acciones del PCC. Se está implementando poco antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. Así que, en gran medida, esto se está estableciendo para luego pasar la responsabilidad a Trump.
Parece que este grupo de trabajo y otros similares fueron impulsados al menos parcialmente por el reciente presupuesto de defensa de Estados Unidos, lo que significa que técnicamente el Congreso hizo que esto fuera necesario, con apoyo bipartidista, y esto es algo que cuenta con respaldo de ambos partidos. Ahora, amigos, dicho esto, denle like al video, cuídense, manténganse informados y manténganse libres. Gracias.